Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tienes para nosotros esta noche. Padre Santo, yo te pido que pases carbón encendido sobre mis labios. Te pido, Señor, que seas tú hablándonos, que seas tú glorificándote aquí en este lugar, que seas tú preparando la tierra donde va a caer esta semilla, que caiga en terreno fértil, Señor, y que dé fruto al 100%. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Amén y amén. Pueden sentarse. Saulo, que era un soldado romano, tiene este encuentro con Jesús. Y en este encuentro que él tiene, nos dice la palabra que Saulo se encuentra de repente en una situación vulnerable, donde todo su mundo es interrumpido. Cuando pensaba que tenía dirección, que sabía exactamente lo que quería él hacer, cuál era exactamente su asignación y a dónde él tenía que ir y qué tenía que hacer, tiene un encuentro con Jesús que le hace cuestionar todo lo que había vivido. Si hubiese tenido el Señor Jesús un encuentro con alguien que no sabe qué está haciendo, que no sabe qué va a hacer de su vida, que no sabe su propósito, hubiese sido un poco diferente a la experiencia que tuvo Saulo. Porque Saulo estaba convencido que estaba caminando en la voluntad de Dios. Saulo estaba convencido de lo que él estaba haciendo era lo que Dios quería que él hiciera. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero se encuentra con una realidad que no sabía quién era, que no sabía en realidad de dónde venía, que no sabía en realidad lo que él estaba haciendo. Y se encuentra cuestionando lo que antes él conocía. A Saulo levantarse, se da cuenta que no puede ver. Cuando tú tienes una experiencia con Dios, tu vida cambia. Cuando tú tienes una experiencia con el Señor Jesús, tú no vuelves a ser el mismo. Si tú puedes salir de la iglesia y ser la misma persona, aún no tienes ese encuentro con el Señor. Porque Jesús cambia todo tu entorno, hace que cuestiones todos tus pensamientos, hace que te des cuenta en realidad quién tú eres. Y estos hombres que iban con Saulo pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Es maravilloso cómo es tu encuentro con Jesús. Porque cuando tienes un encuentro con Él, todos aquí pueden oír lo mismo que tú oíste. Pero algo cambia dentro de ti. Todos pueden escuchar la misma voz. Porque nos dice que los soldados que venían con Él oían la voz, mas no veían a nadie. No sabían quién era el que les estaba hablando. No sabían cuál era el propósito de ese diálogo del cual Saulo no pudo olvidarse. Tampoco tú te hubieses olvidado
si quedas ciego después de ese encuentro? Si algo en tu físico cambia por completo. Todos en tu casa se dan cuenta de que has venido a los pies de Cristo, pero no entienden el diálogo y el trato que tú tienes con Dios. Solamente tú entiendes lo que Dios está diciéndote a tu vida. A veces vanamente tratamos de explicarle a los demás lo que el Señor habló a tu corazón, pero no pueden entenderlo porque dice la palabra que aunque escuchan lo mismo que tú, no le ven. No pueden ver su gloria, no pueden ver su resplandor, porque ver la gloria de Jesús es lo que cambia tu vida. Es lo que te hace que tú no vuelvas a ser el mismo después de ese encuentro. Nos dice que Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Y dice que llevándole de la mano le metieron en Damasco. De repente, ese soldado romano que lideraba un ejército se encuentra en una situación vulnerable donde ahora él necesita ser guiado. Ahora él necesita que le digan por dónde va. Ahora él es el que tiene que confiar en la guianza de los que vienen con él. Y nos dice la palabra que le llevan a Damasco, donde estuvo allí por 3 días sin beber y sin comer. El perder la vista representa un evento en tu vida que te causa miedo. Miedo a lo incierto. Causa confusión. Porque todo lo que ves es oscuridad. Y quizás estás en ese lugar en donde te preguntas, Señor, ¿qué pasó? Yo vi tu resplandor, yo vi tu gloria, yo te acepté como mi Salvador. Tú me dijiste, levántate y vete a Damasco, y aquí estoy, pero no veo, no entiendo qué es lo que quieres para mí, no entiendo qué es lo que tienes conmigo, no entiendo por qué de todos los que estábamos en la iglesia, solo mi vida fue afectada por el mensaje. Solo mi vida fue afectada por el encuentro. Eso es la ceguez que tenía Pablo. Es un periodo de tiempo. ¿Alguna vez has pasado un problema que te deja sintiéndote a oscuras? Que vas y le cuentas a alguien y le pides un consejo, pero algo en tu corazón te dice, eso no es lo que quiero que hagas. Y entonces tú dices, entonces, ¿qué quieres tú que yo haga? Háblame, Señor, explícame qué tengo que hacer, porque lo que tú me digas, yo haré. A donde tú me mandes, yo iré. Pero sácame de esta oscuridad en la que me encuentro. Hay una oscuridad que viene de parte de Dios. A veces pasas por problemas que sientes que el sol no sale para ti. ¿Alguna vez has tenido un problema que sales afuera y el día se ve nublado? ¿Y el día siguiente también se ve nublado? Que te sientes en necesidad de preguntarle a alguien, hazme un favor, mira al cielo y dime si el sol salió. Porque tengo días en oscuridad, tengo días sin ver el sol. Tengo días que siento que mi vida no tiene sentido. Tengo días que no sé qué hacer. Allí se encontraba Saulo en esa ceguera por 3 días. La ceguera significa perder tu sentido de dirección. Perder tu sentido de dirección. Donde no puedo ver lo que viene delante de mí. Donde por más que oro, por más que ayuno, no logro ver
quiere llevarme Dios? Y nos dice la palabra que Saulo estaba orando, estaba ayunando en Damasco. Y pasaron 2 horas y seguía ciego. Y pasaron 6 horas y seguía ciego. Y quizás decía: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no logro recobrar mi vista? ¿Será que me estás castigando por lo que hice? Nos dice el salmista David que a veces en tus lagunas te acuerdas de los pecados de tu juventud y piensas que Dios te está castigando por eso. ¿Qué pensaría Saulo? Perdí la vista. El Señor me dijo: vete a Damasco y allá te diré lo que vas a hacer, pero tengo aquí 6 horas y Jesús no llega. Tengo 12 horas en este lugar y no se aparece. No sé qué voy a hacer en mi situación. No sé qué es lo que se espera de ahora en adelante. Y se encuentra en una situación donde depende del apoyo de los demás para seguir adelante. ¿Has estado en una situación que después de ser 200% independiente, no 100, sino 200, y de repente te encuentras en un lugar donde tu respuesta la tiene siempre alguien más, donde la palabra de esperanza viene siempre de alguien más, donde no puedes hablarte ni a ti mismo para sacarte de esa oscuridad en la que te encuentras? Saulo le pregunta a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga cuando se encuentra con él? ¿Cómo sería la ceguera de Saulo, que él mismo se mete a un ayuno de 3 días? Porque Jesús no le dice que ayune 3 días, solo le dice: ándate a Damasco y allí recibirás instrucciones. Pero él mismo se mete en ayuno y oración. Hay problemas que te llevan a ayuno y oración. Hay problemas en el que Dios mismo con su espíritu te quita el hambre. Que hay algo que te dice: tienes que ayunar. Este es un tiempo de oración y de ayuno. Ya vendrán días que te puedes comer un manjar, pero este es el tiempo de posicionarte en la presencia de Dios. Hay problemas que te afligen de tal manera que te es fácil ayunar, que se pueden estar comiendo tus tacos favoritos, tus fajitas favoritas, y a ti te huelen mal. Tú dices: no puedo probar bocado porque tengo una aflicción en mi corazón que me hace sentir náusea, que tengo una hambre, una necesidad de que Dios me hable, porque Él me dijo que me iba a hablar. Él me dijo que me quedara en este lugar quieto y Él me mostraría su gloria. Él me mandaría una palabra, Él me daría instrucciones, pero Jesús no llega. Pasan las horas y Saulo, quizás con su espada en una esquina que no puede ni usar, una porque tuvo un encuentro con Jesús y otra porque ya no ve, con su armadura del otro lado de la cama, con sus vestiduras viejas del hombre viejo, pero con una posición de humillación, posicionado ante Jesús diciendo: Señor, una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Una palabra tuya bastará para que yo me levante de esta situación en la que me encuentro. Saulo se encuentra en ese cuarto y se rehúsa a comer, porque cuando le invitaban a comer decía: no, estoy esperando
alimento. Los 3 días de Pablo son muy significativos. A través de la historia o de la palabra encontramos los 3 días por todas partes en la Biblia. Dice la palabra en Hechos 9:3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor. ¿Dónde estaba? En el camino. El número 3, para Dios, hay un patrón que nos muestra que es usado cuando tiene que ver con un camino, cuando tiene que ver con una transformación de un ser humano o de todo un pueblo. Así comienza Hechos 3. Mas yendo por el camino, aconteció. 3 días en la palabra nos marca o nos divide el antes y el después, el ayer y el hoy, el pasado y el presente. Marca un cambio permanente, definitivo en la persona que vemos que se usa ese número 3 días en la palabra. Cuando Dios le da el sueño al copero y él viene para que José se lo descifre, dice, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto. Los 3 días tienen que ver con restitución. Cuando Dios saca a su pueblo, se suponía que era un camino de 3 días, que venía restitución después de caminar esa jornada. Nos dice que cuando Dios manda a Moisés a hablar con Faraón, les dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, el Señor de los hebreos, Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora por camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios. 3 días nos muestra la palabra, donde quiera que lo encontramos, que la vida de esa persona está a punto de ser cambiada por completo. Cuando los espías salen a espiar la tierra que Dios iba a darles, ellos se encuentran en Josué 2:16, mientras les está ayudando esta mujer a escaparse, les dice, márchense al monte para que los que vayan detrás de ustedes no los encuentren, y quédense escondidos allí por 3 días, hasta que los siguen hayan vuelto, y después iréis por vuestro camino. 3 días, un camino, una jornada, una transformación. Y el más importante es mencionado a nosotros por nuestro Salvador. Dice Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús nos estaba hablando de esa oscuridad que Pablo vivió y diciéndonos, así como Jonás lo pasó, yo también lo voy a pasar y estaré en esa oscuridad por 3 días, pero resucitaré. Y vendrá un cambio, viene restitución después de la muerte de Cristo. Viene restitución a nuestras vidas. Porque la palabra nos habla que cada que se usa ese número, Dios estaba hablándonos de un cambio,
de una transformación. Dios estaba diciéndonos, así como Jonás estuvo 3 días, así voy a estar yo. Y ustedes van a comer el fruto de mi oscuridad. Ustedes van a recibir la libertad de mi prisión. Ustedes van a recibir la sanidad de mis heridas. Saulo se da cuenta que esta experiencia estaba cambiando su vida. Este evento de ceguera, de ayuno y oración nos marca una esperanza para nosotros. A veces nos cuesta trabajo orar y ayunar, pero la palabra nos habla de orar y de ayunar. Nos muestra que en medio de esa oscuridad el Espíritu guió a Saulo a orar y a ayunar. Si tenemos un problema, nosotros tenemos armas que el Señor nos ha dado. Nos ha dado formas de enviar al cielo un mensaje SOS, que significa necesito ayuda. Necesito ayuda urgente. He aquí un siervo tuyo que se encuentra en una situación difícil. El ayuno y la oración le envía a Dios un mensaje que le dice: me encuentro en una batalla y necesito refuerzo. Necesito que me envíes ayuda desde lo alto. Necesito que me extiendas tu misericordia, que me concedas la salvación en esta situación. Saulo experimenta una transformación que fue afectado hasta su nombre, porque de ser Saulo el perseguidor, el asesino, el aniquilador de los cristianos, se convierte en Pablo, el predicador, el siervo de Jesucristo. Nos dice la palabra en Hechos 9:10 que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Esa es la clave para recibir la palabra de Dios. Heme aquí, Señor. Heme aquí un siervo que está listo para que tú me des una orden. He aquí un siervo que está dispuesto a servirte. Y Jesús le dice: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Mira lo que dice Jesús. Mira cuán importante es la oración, porque a veces decimos: yo vivo en la gracia, no necesito orar. Pero mira la palabra, dice: he aquí un varón que está afligido, que se ha metido en ayuno y oración, que está haciendo una vigilia de 3 días, y yo he escuchado su oración. Yo enviaré ayuda a él, porque he aquí que él ora. No puedo estresar suficiente la importancia de la oración, la importancia de contarle a Dios aún lo que él ya sabe. Porque Ananías le dice a Jesús: Saulo, el de Tarso, porque dice: te aviso, por si no sabías, que él es un perseguidor de los cristianos. Dice, y sabes, he oído de muchos, no me contó uno, muchos, y yo les creo. Dice que tiene jurisdicción aquí en Damasco. Pero eso es oración.
contarle a Dios también tus miedos. Contarle a Dios también lo que tú asumes que es lógico y que Él ya lo sabe. Y Jesús le dice a Ananías, el problema es que Saulo ya tuvo una visión. ¿Y sabes qué? En la visión te vio a ti. Y eres tú al que yo voy a enviar. Porque no le voy a dar otra visión ahora porque tú no quieres ir. Así que te levantas y tú vas. Le servimos a un Dios que ve cuando tú oras, que ve cuando tú ayunas, que ve cuando tú traes un corazón dispuesto a Él y quizás vienes y le dices, Señor, yo no sé orar, yo no te conozco de la forma que te quisiera conocer, pero escucha lo que quiero decirte. Quiero contarte cómo están las cosas en mi casa. Quiero contarte que hay muchos problemas. Quiero contarte que no logramos tener conversaciones pacíficas en mi hogar. Aunque Él ya lo sepa, a Él le gusta escucharte. Le servimos a un Dios que ve tu aflicción, que ve lo que te duele, que ve lo que te confunde, que ve lo que te preocupa y te escucha, que conoce tu corazón y que anhela escucharte. No vemos a Jesús regañando a Ananías por expresarse. Simplemente le contesta y le dice, pues es que el problema es que como no te pregunté antes, ya le di la visión. Entonces pues tienes que ir tú. Te echas el miedo a la bolsa y sales para Damasco. Ya yo te conecté con Él y Él te está esperando a ti. Dice la palabra que entonces Ananías respondió al Señor, heme aquí, yo iré. Y sale dirigido hacia Damasco. Confiar en Dios en situaciones de vida o muerte es difícil. Es fácil confiar en Dios por una bicicleta. Es fácil tener fe en Dios por un carro nuevo. Es fácil tener fe en Dios por una casa nueva. ¿Por qué? Porque no es algo de vida o de muerte. Porque tú dices, bueno, soy humilde, si me lo da bueno y si no, pues está bien. Es fácil confiar en Él porque podemos acostumbrarnos a vivir con eso o sin eso. Pero fe es confiar en tu Creador cuando tu vida está en peligro, como Ananías. Cuando todo tu entorno está en cuestión. Cuando se trata de tu matrimonio. Cuando se trata de tus hijos. Eso es fe. El confiar en Dios en una situación de vida o de muerte. En una situación que tú dices, Señor, si no me cubres, yo sé que voy a morir. Seguro que Ananías iba por el camino diciendo, Señor, si tu espíritu no me cubre. Se fue Ananías, se acabó, porque donde Saulo se le meta el chamuco y se posee allí en ese momento y me mata, no hay más predicador. Tomó fe para él en ese momento que se encontraba al borde del precipicio. Eso lleva tu fe a un nivel más elevado. Los problemas grandes ensanchan tu fe, ensanchan el sitio de tu tienda. Cuando tú te paras en esa brecha y tú comienzas a decirle a Dios, Señor, yo no voy a confiar de mi situación, no voy a confiar en mis emociones, porque siento que me estoy hundiendo, siento que no voy a salir adelante en esta situación, pero yo decido creer en ti. Yo decido que aunque yo no vea lo que yo quiero, yo voy a confiar en ti. Que no importa lo que vea a mi alrededor, me voy a parar confiada en ti. Eso es fe. Es enfrentar la muerte
como la enfrentó Ananías. Es decir, voy a depender completamente de ti, y si perezco, pues que perezca, como dijo la reina Esther. Voy a hacer lo que tú me estás mandando hacer, porque no me gusta, porque no es cómodo, pero yo te he dicho, heme aquí y yo iré. Jesús tiene que convencer a Ananías de que vaya, pero fue. Jesús estaba diciéndole, en otras palabras, yo tengo planes para ese que tú no le ves talento. Yo tengo planes para ese que tú no le ves esperanza. A veces quizás escuchamos el testimonio de alguien y escuchamos a alguien decir, oh, pero tengo fe que Dios va a hacer algo, y uno ve el problema y uno dice, pues, amén. Pero ves el problema tan malo que tú no crees que Dios puede hacer algo en esa situación. Pero Jesús ve en Pablo, en el apóstol Pablo, todo lo que los demás no veían. Las instrucciones de Jesús para Saulo fueron: levántate y vete a Damasco. En el ministerio de Jesús le escuchamos decir continuamente: levántate. Cuando lo llevan a orar por una niña, dice la palabra que cuando él llega le dicen: la niña ya está muerta, ni entres, murió. En nuestro idioma, este problema ya no tiene solución. Entiérralo por la paz. Déjalo, que Dios tiene cosas mejores para ti. Olvídate de esa oración porque murió. Pero dice la palabra que Jesús saca a todos los que no tenían fe. Si pudiéramos limpiar la casa de esa forma, y todos los que no tienen fe, borrarlos de la lista. No le vuelvo a llamar a este, no le vuelvo a llamar a este, no le vuelvo a llamar a aquel, porque eso es lo que dice la palabra que el Señor hizo. Dijo: todos los que no tienen fe, afuera, y alguien me cierra la puerta para que no se metan. Y cuando se encontraba adentro, solo con el padre y la madre, solo con los que tenían fe. ¿Por qué sabemos que tenían fe? Porque un padre y una madre se agarran de sus hijos hasta el último momento. Un padre y una madre no entierra su sueño, no renuncia aunque le digan está muerto. Una madre que tiene fe dice: pero Jesús me puede ayudar. Y quizás le dicen: pero está muerto, déjalo, pero Jesús lo puede resucitar. Puede darle vida, puedo levantarlo de esta situación, puede hacer algo nuevo de esta persona. Dice la palabra que Jesús entra y le dice: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Jesús pasa todo su evangelio diciendo: levántate. Levántate de ese problema, levántate de ese hoyo en el que te encuentras, levántate de esa depresión, levántate de esa ansiedad. Tienes que levantarte, porque lo que yo voy a hacer en tu vida requiere que tú te levantes. Requiere que tú hagas tu parte y que vayas a donde yo te mando. Saulo pudo haberse regresado a Jerusalén. Pudo haber no obedecido a Jesús, y si lo hubiese hecho, no hubiese sido visto su milagro. A veces no vemos el milagro de Dios en nuestra vida porque nos manda a Nínive y nos vamos a Tarsis, porque se nos hace más fácil hacer nuestra voluntad, creer lo que estamos creyendo. Jesús le dice a Saulo:
levántate y vete a Damasco. Y nos dice que Ananías llegó. Y me imagino Ananías llega a la calle derecha a buscar un hombre llamado Saulo, y que habían algunos soldados romanos en la puerta, y quizás Ananías dice: uy, mejor me regreso, ya me agarraron los nervios. Y los soldados le dicen: hey, ¿qué estás haciendo por aquí? Y dice: ¿de casualidad aquí habrá un hombre llamado Saulo? Sí, y te está esperando, pásate. Y ya no tenía para dónde correr, porque Dios a veces nos pone en situaciones donde Él tiene que hacernos un atajo, tiene que cerrarnos el camino. Y qué bueno que nos cierre el camino. Si pudiéramos orarle a Dios y decir: Señor, si voy por el camino equivocado, ciérrame el camino, guíame por el camino que debo andar, hazme oír tu voluntad, dame un corazón que quiera amarte. Dice que Ananías entró a la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra que al momento, instantáneamente, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose una vez más fue bautizado. Cuando Dios quita las escamas de tus ojos, te das cuenta cuán equivocado estabas. Si no has tenido un momento que te dices a ti mismo: cuán indiferente yo era con las necesidades de los demás, qué poca compasión yo tenía con los necesitados, qué egoísta yo fui con mi familia, solo pensé en mí, solo pensé en mis necesidades, cuán injusto yo he sido un berrinchudo, he hecho siempre mi voluntad, cuán imperfecto soy, Señor. Si no hemos tenido un momento así, nuestras escamas no se han caído de nuestros ojos, porque cuando viene Cristo con toda su santidad, te das cuenta cuán imperfecto eres. Cuando llega Cristo con toda su luz, con toda su grandeza, te das cuenta cuán mal estabas viviendo tu vida. De repente las escamas se te caen y empiezas a ver lo que antes no veías. Y de repente tu vida tiene otra vez sentido. Sin importar la opresión que sientas a tu alrededor, puedes servirle como hizo Pablo. Cuando las escamas son caídas de tus ojos, de repente obtienes claridad nuevamente. Puedes entender el camino por el que Dios quiere llevarte. Y la palabra nos muestra que no toda oscuridad viene de Satanás. Dios fue el que mandó la ballena a comerse a Jonás cuando lo manda a Nínive y se va para Tarsis. Dios es el que dice: yo te envié en tren, pero si te quieres ir en ballena, pues entonces te vas en ballena, porque como tú quieras te voy a llevar. Dios hace lo que va a hacer en nuestras vidas. Dios trae claridad a tu vida, trae un cambio de comportamiento, porque te cambia aún tus deseos. Quizás antes veíamos
La gente que le servía a Dios y pensábamos, qué obsesionados son estos, qué tanto hacen en la iglesia, qué tanto rezar ocupan, qué tanto ayuno hacen. No comer te hace daño, me dijo una persona. Allí puedes decir, apártate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo, como le dijo el Señor a Pedro. Porque no se entiende cómo esta gente puede servirle a Dios de esta manera. ¿Cómo pueden estar metidos en la iglesia 2-3 días? Y lo que no saben es que para ti no es un sacrificio, porque Dios cambia tus deseos. Y entonces puedes decir como el salmista David, prefiero un día en tu presencia que 1000 años allá afuera. Lo que tú tienes para ofrecerme es paz, es amor, es tranquilidad, es prosperidad en todo lo que toco. La palabra de Dios dice que para los que guardan sus mandamientos, que serás como árbol plantado junto a corrientes de las aguas y que darás tu fruto a tu tiempo y tu hoja no caerá y que todo lo que toques será prosperado. Esa es la promesa reservada para los que guardan sus mandamientos. La visión clara te muestra el camino que antes era incierto. Te trae nuevamente a tu vida sentido de dirección. Antes te preguntaban, ¿a dónde vas, Mónica? No sé, por allí, donde caiga. Ahora te preguntan y tú dices, yo tengo una asignación desde el cielo. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ahora sé lo que tengo que hacer y mientras yo cuido de su casa, Él cuida de la mía. No tengo que preocuparme por nada. Dice la palabra que los leoncillos se preocupan y tienen hambre. Que los que viven fuera de la presencia de Dios se preocupan y sufren hambre. Mas los que esperan en el Señor. Mas los que esperan en el Señor. Si estás recién llegado a los caminos o te encuentras en una situación sin salida, la palabra te muestra que tú puedes orar, que tú puedes ayunar, que el Señor te enviará un Ananías, que si tú puedes creer y pararte en la roca y decir, Señor, me siento como Jonás en la ballena. A lo mejor yo mismo me metí en esta ballena y es mi culpa, pero tú me puedes sacar. Me siento como David en la cueva de Adulam, pero sé que tú me puedes sacar de esta situación. Señor, yo me rehúso a no confiar en ti. Yo me rehúso a creer lo que me dicen afuera. Yo voy a esperar en ti. Yo voy a pararme en esta roca. Señor, yo no dependo de mis sentimientos y de mis emociones, porque las emociones me traicionan. Yo dependo de ti. Tu palabra dice que el justo por su fe vivirá. Y yo voy a agarrarme de ti. Yo voy a agarrarme de esa roca. Si tú puedes pararte de esa forma, si tú puedes decir, el Señor me dijo que me va a hablar y yo sé que si no viene Él, me va a enviar un Ananías. Me va a enviar a alguien que me hable su palabra. Me va a enviar a alguien que ponga sus manos sobre mí y ore por mí. Me va a ayudar a salir de esta situación. Yo me rehúso a no confiar en ti, Señor. Dice la palabra que su pueblo se suponía que fueran un camino de 3 días y estuvieron allí 40 años, porque a pesar de que estaban en la presencia de Dios, dice que había una nube de día y una columna de fuego de noche. Estaban en la presencia de Dios,
pero no lograban recibir sentido de dirección, porque les faltaba su fe, porque se dejaban guiar por las situaciones del día, se dejaban guiar por el que caliente está el sol hoy, que fría está la noche hoy, ya no me gusta esa comida que me dan, ya no me gusta este trabajo, ya no me gusta mi esposo, ya no me gusta mi esposa. Se dejaban guiar por los sentimientos. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y un camino de 3 días que pudieron ellos haber tenido, como Pablo, terminó siendo 40 años. 40 años con falta de dirección, con falta de propósito, porque se negaban a levantarse, como el Señor le dijo a Pablo: levántate y ve a Damasco. Como el Señor le dijo a esa niña, Talita Cumí: niña, a ti te digo, levántate. Terminó siendo 40 años. Se quedaron en esa ceguera espiritual que debían haber sido solo 3 días. Si te encuentras caído, hoy Dios te dice: puedes levantarte. Dios te dice: levántate, ora, busca, que un Ananías será enviado a ti, que el Señor mismo enviará palabra a tu casa. Si pudiéramos entender el milagro que surgió en Pablo, porque le creyó a Dios todo lo que le dijo. Caminó ciego por un camino, dependió de alguien más hasta que Jesús llegó. Si tus ojos han sido abiertos y ahora ves con claridad, ahora llénate de la palabra de Dios. Nos dice la palabra que después de que sus ojos fueron abiertos, de que las escamas cayeron, Hechos 9:19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. La palabra de Dios es tu alimento. La palabra de Dios es lo que te refuerza. La palabra de Dios es la que te ayuda a ser libre de ese medicamento antidepresivo. La palabra de Dios es el que te ayuda a recibir tu liberación. Pero es el pararte firme en la roca. Es el no ser víctima de tus emociones. Es el ser radical y decidir: Señor, te voy a creer. Hoy no siento tu presencia, hoy no siento que me hayas hablado, mas no dudaré de que estás conmigo. No dudaré de que tú vas a hablarme. No dudaré de que cuando yo llegue a la iglesia y esté adorándote, que tu Santo Espíritu se está moviendo aunque yo no lo vea. Dice la palabra, Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos se quedaban atónitos y decían: ¿no era este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? Dice, este hizo llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y mira lo que dice: pero Pablo mucho más se esforzaba. Que Dios nos conceda un poco de la personalidad de Pablo, porque a veces alguien en la iglesia nos dice algo para desalentarnos
y quedamos derretidos en la silla y ocupamos que alguien más venga a darnos primeros auxilios. Pero dice la palabra que lo apuntaban con el dedo y decían: ¿no es este el asesino? ¿No es este el perseguidor de la iglesia? ¿No es este el que nos amenazaba? Y dice: pero Saulo mucho más se esforzaba. Saulo decía: voy a seguir adelante porque no dependo de mis emociones. El servirle a Dios no depende de quién cree en mí y quién no. No necesito que crean en mí, necesito que crean en Él. Saulo mucho más se esforzaba y dice: y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Sabes que aquellos que te apuntan con el dedo, cuando te ven que sigues sirviéndole a Dios, que ninguna arma forjada contra ti prospera, ellos se quedan confundidos? Dice la palabra que ellos se confundían, porque lo que trabajaba con otros no trabajaba con Pablo. Si pudiéramos vestirnos de esas ropas, de decir: no importa quién crea en mí, no importa quién me critica, no importa si pasaron 24 horas y Jesús no ha llegado, no importa si han pasado 3 años y Jesús no ha llegado. Él me dijo que viniera a este lugar y yo sé que ayuda y respiro vendrá de algún lugar, que Él va a enviarme a ese Ananías, que Él va a enviarme palabra a mi casa, que Él va a levantarme de este lugar oscuro en el que me encuentro, que voy a salir adelante. Dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Enseguida se puso a las órdenes de Jesús. Enseguida dijo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Enseguida dijo: yo soy un soldado militar romano, y si le he servido al hombre, ¿cuánto más no servirte a ti? Si he hecho lo que el hombre me manda hacer, ¿por qué no servirte a ti? Enseguida se puso en ayuno y oración, y enseguida ayuda fue enviada a él. Porque aunque a Saulo se le hayan hecho mucho 3 días, eso fue rápido. Imagínate que te metas tú en un ayuno de 3 días y que al tercer día, pum, tu milagro. Llega Ananías, te toca la puerta y te dice: ¿está aquí Jonathan? El Señor me envió a traerte una palabra. ¿Está aquí María? El Señor me ha enviado y me dijo que estás orando. Ese es el Dios que le servimos. Dice que enseguida ayuda fue enviada a él. Enseguida recobró su vista. Enseguida fue lleno del Espíritu Santo y enseguida fue bautizado y enseguida ya estaba predicando. Saulo se determinó en su corazón y dijo: si yo servía en el mundo con todo mi corazón, ahora voy a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores con todo mi corazón. Si yo bailaba en las discotecas toda la noche, ¿cuánto más no voy a levantar aquí mis manos y decir: Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, eres mi Dios, eres mi Rey, gracias por haber llegado a mi vida? Dios es radical con los que son radicales. Toda esta prédica para decirte eso. Dios fue radical con Saulo porque Saulo era radical. Porque el día que Jesús vino y le dijo: tú estás mal, el camino que tú vas no es bueno,
Enseguida él dijo, pues si mi camino no es bueno, entonces me enderezo por el camino que tengo que ir. Dime qué tengo que hacer. No quiero ser una carga para ti, Señor. Yo quiero ser un obrero del reino. Dime qué tengo que hacer. Dime qué basura tengo que levantar. Dime qué puerta yo tengo que abrir. Dime a quién tengo que ir a predicarle. Porque si yo servía en el mundo, ahora te voy a servir a ti. Enseguida recibió el Espíritu Santo, enseguida fue bautizado, enseguida él comenzó a predicar. Y no puedo evitar cuestionarme yo y decir, híjole Señor, qué vergüenza. Y a mí que me tomaron 10 años caminando poco a poquito, arrastrando los pies, necesitando primeros auxilios de vez en cuando, necesitando una palabra de aliento para seguir, que me empuje el carro, que se me acabó la gasolina y pum, pum. Pero Saulo, qué radical, qué fe. Esta palabra inspiró mi corazón grandemente, porque entonces yo digo en mi corazón, o sea que si yo soy radical, Dios va a ser radical. Claro, si tú sales a caminar, estadísticamente te dicen que si sales a caminar con una persona que camina lento, tú vas a caminar lento. Tú no vas a poder jalar a la persona. Estadísticamente está comprobado que la persona te va a detener a ti. O sea que si Dios iguala mi paso, pues entonces yo me apresuro. Porque si Él va a ser tan radical como yo sea, entonces yo quiero ser tan radical que hoy sea el día de mi salvación. Que hoy yo diga qué tengo que hacer, qué tengo que dejar, qué tengo que hacer a un lado. Quiero recobrar fuerzas. Quiero que las escamas de mis ojos se caigan. Que todo pensamiento erróneo se desaparezca. Que hoy mis ojos te vean. Quiero ser radical. Quiero predicar a Cristo. Quiero que vengas hoy a mi casa. Quiero ver una transformación en mi vida. La palabra nos dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Vanamente nos enfocamos en el dinero, en los negocios o en los chismes. Vanamente ponemos nuestra energía en cosas o personas que no podemos manipular. Pero si pusiéramos todo nuestro tiempo, toda nuestra energía en creerle a Dios, en obedecer su palabra. A veces decimos, ese servicio estuvo buenísimo y Dios me dio una palabra y la hiciste. No, todavía que me ruegue un poco más, unos 2, 3 servicios. Si me vuelve a repetir, a lo mejor empiezo. Pero Dios iguala tu esfuerzo. La palabra nos muestra que si tú eres radical, Él es radical. Él levanta a un Ananías que aunque no quiera ir a ti, llega a ti. Él envía a un ángel a ti. Él envía su espíritu a ti. Él te abre las puertas. Él te envía palabra. Él te quita las escamas de tus ojos cuando no puedes ver clara una situación. La palabra nos llama a ser radicales, a buscar un cambio permanente en nuestro corazón, a querer de verdad nacer de nuevo, a querer de verdad no confiar en nuestra propia prudencia, sino decir, voy a confiar en mi Salvador, voy a respaldarme en Él. No voy a creer en lo que estoy viendo, porque tus ojos te engañan. Pero si seguimos su voz, si seguimos su presencia, veremos su gloria. Yo quiero que nos pongamos de pie
Y quiero invitarles que nos reunamos todos en el altar a cantarle al Señor con todo nuestro corazón, a ser radicales en nuestra adoración hacia Él. Quizás hoy en esta noche quieras decirle: Señor, quita las escamas de mis ojos. Quizás quieras decirle: Señor, me encuentro en una oscuridad y no sé qué hacer. Háblame, Señor. Trae palabra a mi corazón. Trae palabra. Mira, Señor, no quiero pedirte hoy por mis hijos. No quiero pedirte por mi matrimonio. Quiero pedirte por mi corazón. Quiero pedirte que me des un nacimiento nuevo, que me hagas una nueva criatura. Quiero pedirte que me transformes mi vida, que rompas toda atadura que me está alejando de tu presencia, que quites las escamas de mis ojos que no me dejan ver con claridad, que me mantienen a oscuras, dependiendo siempre de los demás. Vamos a adorar al Señor y yo te invito que levantes tus manos y le adores con todo tu corazón. Que pasemos aquí al altar todos. Vamos a adorarle al Rey de Reyes y Señor de Señores.